Cristo y las filosofías. Vamos al capítulo 2, donde nos quedamos, versículo 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Filosofías, aquí aparece la palabra filosofía. Esta palabra tiene es una yuxtapuesta, que es fileo, que significa amar, y sofía, de ahí viene filosofía. Sofía significa sabiduría. Entonces, filosofía es amar la sabiduría. Entonces, ¿qué es un filósofo? Es una persona que ama las palabras sabias. Eso es un filósofo. Ok. En el volumen de la Enciclopedia Historia de la Filosofía de Editorial Mundo, encontré esta definición o esta frase sobre la filosofía. Dice: la filosofía nace cuando el hombre intenta entender el mundo que le rodea mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia de un ser supremo. O sea, con el puro razonamiento. Ahí nace la filosofía, según este tratado de filosofía. Bueno, a partir de Tales de Mileto es considerado el primero de los filósofos que fue contemporáneo de Jeremías. Fíjense, a partir de Tales de Mileto hasta la fecha han existido miles de filósofos, ¿no es cierto? Decenas, centenas de sistemas filosóficos, cada uno opinando en su forma particular de ver las cosas, en temas como el origen del universo. Pues imagínate, cada quien disertando, ¿verdad? En su imaginación, en su razonamiento. En temas como el origen de quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Ustedes saben todo eso. Entonces, el problema es tratar de dar respuestas a estas interrogantes de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Tratar de dar respuestas con pensamientos que provienen de mentes o de hombres que tienen mentes corrompidas por el pecado. ¿Ustedes creen que tendrán la respuesta? No. Por eso hay tanta filosofía, por eso hay tanto pensamiento. Y aquel pensamiento filosófico de que cada cabeza es un mundo, pues sí es cierto. ¿Sí? O sea, bueno, sí, Cristo, pero yo pienso que, cálmate, filósofo. No, pues es que yo creo que, tú sí, ahí está otra vez la bronca. Ahí está la bronca. ¿Qué significa? ¿Esto significa que ya no vamos a pensar? No está diciendo la Biblia que no pensemos, porque somos seres racionales. Lo que está diciendo es que no inventes. En cuanto a quién es Cristo, lo que hizo en la cruz y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual cristiana, que no inventes, no filosofes. ¿Así se dice? Se me fue. ¿Ok? Entonces, bueno, Pablo escribió que el hombre no descubre la verdad de Dios mediante el sistema filosófico que se conoce como empirismo, o sea, o tratar de, por medio de pruebas científicas, comprobar la verdad de Dios, ¿no? Ustedes saben todo ese asunto, ¿no? Los gente que dice, no, a mí si yo no lo puedo comprobar con hechos tangibles y para mí no existe esto. Pues no, Dios, ¿cómo meter a Dios en decir, pues mira, aquí está en este frasquito, aquí está Dios, ¿verdad? Pues cómo, ¿no? Imagínate. Pero tampoco el hombre descubre a Dios por el racionalismo o el razonamiento humano, ¿no? Mira, escribe 1 Corintios 2, 9 y 10. Aquí en estos versículos vamos a encontrar algo bien interesante. Precisamente lo que Pablo decía, y de cómo pues el empirismo, o sea, por medio de la comprobación científica ni por
el razonamiento humano se encuentran las verdades de Dios. Estos dos sistemas de filosofía, básicamente. 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ahí está el empirismo, ¿entienden? O sea, no lo oí, no lo vi, no lo toqué, entonces no existe. Entonces dice, no, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿sí? Ni han subido en corazón de hombre. Ahí está el racionalismo, en el corazón o en el pensamiento del hombre. Son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y acuérdense que nosotros tenemos el sello de propiedad de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, buscar la verdad de Dios, las respuestas a la humanidad, de dónde venimos, todo eso, todas esas preguntas, es como vivir en un cuarto oscuro, sin ventanas. O sea, tratar de responder a eso, por más que racionalices, por más que quieras comprobar, aquí está Dios, míralo, aquí está, este es Dios. No, es imposible. Mira, 2 Corintios 4, 3 y 4, esta es la condición del hombre sin Dios. 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, no revelado, entre los que se pierden está encubierto, o entre los que están perdidos está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y aquí está ya la función espiritual de Satanás, en los cuales significa los que están perdidos, el Dios de este siglo, Satanás, ¿qué hizo? Cegó, ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, y como consecuencia de su ceguera no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí cegó el entendimiento. La palabra cegar en el griego significa oscurecer con densa niebla, tan densa que no te permite ver. ¿Han estado en algún banco de niebla cuando van manejando? A mí en algunas ocasiones que tengo que pararme a un lado de la carretera, una vez viniendo de Ciudad Guzmán, me tuve que salir. Es espantoso, no se ve nada, no se ve. Es una cosa horrible, ¿sí? Entonces, cegó, oscureció con densas tinieblas, todo esto es espiritual, que impide ver, ¿qué? Las verdades de Dios. Cegó el entendimiento. Aquí la palabra entendimiento en el griego significa intelecto, significa pensamientos. Entonces, ¿cómo están los pensamientos y el intelecto del hombre sin Dios? Por más filósofo que sea, por más racionalista, por más inteligente humanamente hablando que sea, ¿cómo están sus pensamientos? Llenos de tinieblas en cuanto a las respuestas de quién es Dios. No pueden conocerlo con su razonamiento, es imposible. Así está, cegados. Un filósofo del siglo XVII llamado David Hume, inglés, terminó sus días diciendo: estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual he terminado con mi filosofía. Pobre cuate. Federico Nietzsche, ¿han oído hablar de este? Filósofo alemán, siglo XIX. Este era un enemigo acérrimo del cristianismo. Este fue el que dijo: Dios se murió, Dios ha muerto. Bueno, pues él sigue y el otro, quién sabe dónde esté. Bueno, él ya se murió. Él dijo que el cristianismo era para los débiles, porque el cristianismo se basa en la fe de lo que Dios ha dicho, no en nuestra propia habilidad. Dijo: no, eso es debilidad, eso es de... Bueno, él terminó loco, literalmente, los últimos 11 años de su vida, loco. Juan Jacobo Rousseau dijo: el hombre es bueno por naturaleza. A ver,
Suena re bien. ¿Verdad que suena bonito? Y de ahí muchos psicólogos lo han agarrado. El hombre es bueno por naturaleza, pero el hombre es víctima de sus circunstancias. Ay, pues todo eso suena. Entonces yo soy un pervertido porque las circunstancias me han hecho así, sí. Yo soy un ladrón porque sí, el mundo que me rodea me ha hecho víctima. Ay, pobrecito de mí. Entonces ahí ya están, fíjate bien, quitando la responsabilidad de pecado en las personas. Y le echan la culpa al abuelo, a la sociedad, al PRI, al PAN, al PRD, a todo el mundo, ¿no? Y todos somos inocentes. Bueno, pues así está el asunto con el mundo, con las filosofías. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Fíjate, y en su sabiduría humana, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oye, qué tremendo está eso, ¿no? Claro, el ateo dice, no, yo no soy un idólatra, yo no adoro, se adoran a sí mismos. Ellos son su propio Dios. Pero fíjate, tú puedes comprobar esto, puedes ver a un catedrático de Harvard, o de aquí de la UDG, pues para que no nos vayamos tan... Un hombre así, ilustrado, todo así, toda una eminencia, con doctorados honoris causa, rezándole a una virgen. ¿Qué tal? O sea, fíjate hasta dónde le alcanzó, para que veas que el razonamiento humano no tiene la capacidad de llegar por sí mismo a Dios. Entonces, ese catedrático se para enfrente de una estatua. O sea, se echa una girita a San Juan de los Lagos y se para enfrente de una estatua y le habla. Y dialoga con ella, con la estatua. Fíjate. Y la Biblia dice que semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Tienen ojos? ¿Y no ven? ¿Tienen oídos? Y ahí verás al de Harvard o al de la UNIVA, pues. Y ahí está, mira. Tú dices, oye, pues su gran erudición y su gran conocimiento y su gran, pues mira, hasta lo que profesando ser sabios, se hicieron y cambian la gloria de un Dios vivo por la imagen de una señora o de un santito. Y de los peores, bueno, pues es igual, la idolatría es igual, pero los egipcios tenían el dios mosca. ¿Sí? Entonces, fíjate, no les alcanza. Entonces la ciudad de Colosas tenía sus filósofos, porque todo eso formaba parte del Imperio Romano, ¿sí? Y todo el Imperio Romano tenía su influencia en la cultura helénica, o sea, griega, de donde es la cuna de los grandes filósofos. Entonces, en la ciudad de Colosas, pues había filósofos, ¿entienden? Que oyeron el mensaje, les gustó, algo pasó de alguna manera y se metieron a la iglesia y empezaron a venir y se empezaron a sentar en mesas redondas. Así como ustedes comprenderán. Y la iglesia de cristianos en Colosas empezaron a ser instruidos en el evangelio, pero salieron los filósofos. Pues así salen también aquí y en todos lados, a pesar de que escuchan, y ustedes se van a dar cuenta de alguna manera, tarde o temprano, que entre algunos allí sale el filosofito. No, sí, pues eso dice el pastor, pero no, la verdad es que yo pienso que... Yo pienso, ¿a poco piensas? ¿De veras piensas? O sea que tu pensamiento es más grande que el de Cristo, ¿no? Lo que Dios dice es más grande, lo que tú piensas es más grande que lo que dice Dios. No, es que lo que pasa es que ahí los van a detectar, ¿eh? A ver, mírense unos a los otros. Y una que otra filosofía también.
Entonces el peligro acechaba, como el día de hoy acecha. 1 Timoteo 6:20. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó? El Evangelio. Ya no tienes que inventar el hilo negro del Evangelio, No, guarda lo que se te ha encomendado. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y miren lo que viene a continuación. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ojo, aquí la palabra ciencia no es la ciencia empírica, o sea, la ciencia que sí es, que nos enseña todo lo, por ejemplo, la geografía, la historia, la medicina. No se refiere a ese, aquí la palabra ciencia es gnosis en el griego, que significa, habla del conocimiento humano que trata de llegar a Dios por el puro razonamiento. A eso se refiere aquí ciencia, No vayan a hacer como aquel pastor predicador que le decía a sus jóvenes: no, sálganse de la universidad, miren, la Biblia dice que la falsamente llamada ciencia, ¿para qué les sirve estudiar? Y tú dices: no, pues debería de estudiar un poquito. No se refiere a esa ciencia. Aquí es gnosis en el griego, repito, que significa el razonamiento que trata de entender a Dios y de describir a Dios y de decir cómo es Dios. Y no. Ya vimos que por medio del razonamiento, nadie. ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue el arma de lucha que usó Pablo para contrarrestar las filosofías de los colosenses? ¿Cuál fue el arma? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y vamos a ponerlo de esta manera: la filosofía de Dios, las palabras sabias de Dios. Si habláramos de filosofías, bueno, la filosofía de Dios. Hay teólogos que hablan de la filosofía de Jesucristo, porque filosofía significa palabras sabias, ¿sí? Entonces es la palabra de Dios que está por sobre todos. 2 Corintios 10:5. Ahí Pablo hablaba precisamente, ustedes saben que Corinto era parte de Grecia, y pues ellos estaban bien felices de su Platón, de su Aristóteles, de todos sus grandes filósofos, imagínate su cultura, ¿sí? Sus antepasados. No, pues los corintios están llenos de filosofías, ¿sí? Entonces a ellos les dijo, 2 Corintios 10:5, les dijo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo obtenemos el conocimiento de Dios? Por lo que Dios mismo nos reveló en la palabra, ¿de acuerdo? Que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Voy a explicar ese versículo. La palabra derribando significa en el griego demoler con violencia. Miren, este edificio en el que están no estaba así. Esto fue aquí había un edificio viejo, no sé cuántos lo conocieron. O sea, se compró este terreno, nos vendieron como terreno porque el edificio estaba viejo. Pero ustedes no lo vieron cuando lo estaban demoliendo, ¿verdad? No es nada amable, ni así pues medido la manera en que lo derribaron. No, utilizaron unas máquinas y también con amarros, y es violento, ¿sí? Y el edificio lo tuvieron que echar, lo tiraron todo el edificio. Y pusieron este edificio tiene un cimiento para soportar terremotos, ¿sí? O sea, está bien sólido. Entonces, demoler con violencia significa derribar. Por eso la predicación no puede ser así media, así como, no, la predicación es, ¿entienden? Es enfática, es con celo, con convicción, y a muchos les parece violenta, pero es que así es.
Porque para derribar argumentos, derribar es demoler con violencia. O sea, claro, no habla de violencia física, sino es una actitud así de contundencia, ¿no? Como cuando si a ti te hubiera tocado derribar este edificio así que te dice el arquitecto, túmbame esa barda, y te da un mazo. ¿Cómo le das? Quedito así, ¡ting! Como si fueras, ¡ting! No, le pegas, pero con todo, ¿no? Con todo hay que darle a todo aquello que se levanta en contra de lo que está escrito. Ahora, fíjate bien, yo entiendo esto, yo como pastor entiendo esto. Y lo hago así, pero no todos entienden el por qué. Dicen, usted es medio agresivo. Usted, no, pues no soy aseñoritado. Así como que, así que. No, se habla la verdad de Dios con contundencia y con convicción. Pues cómo se, hermanos, no se me desvíen, por favor, porque el diablito anda por allá. ¿Qué onda con eso? No, es que usted no predica con amor. Es que tú te desespera y más te preocupa y dices, no. Entonces, fíjate, ¿derribando qué? Dice Pablo. ¿Derribando qué? Argumentos. Viene del griego logismos. Y logismos significan razonamientos, pensamientos, ideas que se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. O sea, razonamientos contrarios, argumentos contrarios, pensamientos contrarios, ideas contrarias a Cristo, ¿entienden? Y a su doctrina. Por eso dice el versículo 8, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, vamos a analizar ese versículo rápido. Mirad que nadie os engañe. El verbo mirad en el griego significa velar sin cesar. Habla de alguien que no se duerme, un velador que está cuidando que no entre el ladrón, ¿sí? Aquí tuvimos hace años un velador que decía, no, pues a mí, yo dice, pues soy el velador, lo dijo así bien inocentón, ¿no? Y dice, pues yo soy el velador aquí, pero pues el Señor vela mi sueño. Caray, entonces, pues se entiende, cuando estaba la obra aquí, no abierta y todo, pues con razón se metían los maleantillos de aquí y se llevaban las herramientas y todo, y dice, el Señor vela mi sueño. Y el Señor, oye, no, espérame, pues eres el velador. Se entiende que tú estás velando, ¿no? Bueno, velar habla de velar sin cesar, o sea, de estar atento. Entonces dice, mirad, velad sin cesar. Hechos 20:29 al 31, el mismo pasaje cuando se despide de los pastores en Éfeso. Hechos 20:29 al 31. Dice, porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense, los lobos no perdonan al rebaño, ¿verdad? Pero muchos sí perdonan a los lobos. Qué increíble, ¿no? Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué? Cosas perversas, para arrastrar tras sí o detrás de ellos a los discípulos. Por tanto, ¿qué? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. O sea, cuídense. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Aquí guardarse significa prestar atención, tener cautela, ser cautelosos. Y aquí son palabras del mismo Jesús. Presten atención, sean cautelosos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son?
lobos rapaces. ¿Sí? Tito 1:14. Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, todas las imaginaciones que sacaban de la ley, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjate, mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Un argumento, un pensamiento, una idea. ¿Que se apartan de qué? De la verdad. Entonces retomamos 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe, nadie os engañe. Aquí la palabra engañar en el griego significa llevar como botín, significa capturar como presa, también significa llevar cautivo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Mirad, no se me duerman, no se me distraigan, que nadie se los lleve a ustedes como botín, que los capturen como sus presas y que los lleven cautivos. Entonces el dolor de Pablo, porque algunos estaban siendo arrastrados, era lo que lo motivaba a escribir todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe, y luego dice en el mismo versículo 8, ¿por medio de qué? Filosofías. ¿Qué es una filosofía entonces? Es un logismo, es una idea, es un pensamiento, es un argumento, ¿sí? Son ideas falsas, palabras falsas, teorías filosóficas acerca de Cristo. Y todo aquello que contradice el Evangelio, ¿sí? No se dejen engañar por medio de estas filosofías. Pero cuando dice filosofías, no lo reduzcan a lo que dicen los filósofos griegos, porque aquí filosofía es un término general, dando el sentido de pensamiento, de idea, de argumento, ¿sí? Que cualquiera puede pensar, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa frase huecas significa en el griego fraude. O sea, fraude sutil, ¿sí? Un fraude es un engaño, ¿no es cierto? ¿A cuántos se los han transado que les venden un reloj? ¿A cuántos se los han? Un reloj original, un Rolex, ¿y cuánto quieres? Y lo ves así, ¿no? ¿Y cuánto quieres? No, es que está enferma mi mamá y necesito pagar el hospital. Entonces lo ves tú el reloj y dices, oh, y te apantalla porque parece, pero como no eres experto, ¿verdad? No abres el reloj para ver que tiene una pilita de esas de $3 que hace funcionar la maquinita, así que está chiquita, nomás por fuera parece, tiene la fachada, pero no es. Y ¿cuánto quieres? Pues dame $500. Dices, el negocio de mi vida, así como negocio de tu vida. ¿A cuántos se los transearon con la cadena de oro, la pulsera de oro? Ay, sean honestos. Y al otro día todo verde aquí el brazo, ¿verdad? Aquí toda la muñeca toda verde. O sea, les cometieron un fraude. Les vendieron algo que el tipo aquel sabía, pero como no eres experto en relojes ni en joyas, pero un experto, un relojero, imagínate que le llegan, te vendo este Rolex, entonces lo ve y lo empieza a examinar. ¿Qué hicieron los de Berea? A ver, Pablo, espérate, a ver, estás diciendo que, a ver, ¿dónde dice? Ay, sí, aquí está. Y comprobaban cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces el experto que sepa de relojes lo mira así. ¿Me dejas hacer algo con el reloj? Sí, lo que quieras. Y le empieza a mover ahí y le hace algo, o le saca algún liquidito, algo, o lo destapa y dice, no, sabes que no vale ni $50. No me quieras cometer fraude. ¿Por qué? Porque conoce. Y es lo que Pablo está diciendo a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, que conozcan a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo y estás arraigado, edificado en la palabra, es muy difícil que te engañen. Por eso lo anterior, arraigados,
cimentados, para que te vengan cuando te lleguen, ¿verdad? Esos falsos que andan por ahí vendiendo relojes Rolex, cometiendo fraude, tú digas, no, este es un vil engaño, es un vil fraude. Entonces, no, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjate, huecas, fraudes sutiles, o sea, palabras escondidas, ideas fraudulentas, ¿sí? Logismos, pensamientos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces, pues todo el mundo quiere que Dios lo bendiga, ¿no? ¿De qué tamaño quieres tu bendición? ¿Quieres una bendición grande? Y tú, sí, bueno, así de grande es el cheque que tienes que venir a poner aquí enfrente. Entonces, como ese es un razonamiento, ¿no? Que aparenta, pues sí, bendición grande, cheque grande. Pásale. Y pasan y dejan el cheque grande. Qué tremendo, ¿no? Y se la creen. Entonces, ¿de cuándo acá se compran las bendiciones de Dios? Ustedes saben, el canal Enlace es un nido de todo esto, que le venden a la gente puro fraude. Y fíjate todos los que hablan, cómo hablan. Todos son ideas que parecen como que, ay, claro, es engañado el ignorante de la palabra de Dios. Pero el que conoce y está arraigado en las verdades dice, no, ese tipo está vendiendo relojes Rolex falsos, haciéndolos pasar por oferta. Pero es un falso, es mentira lo que está diciendo ahí ese cuate, ese tipo. Entonces, fíjate, palabras, ideas fraudulentas acerca de Cristo, acerca de lo suficiente de su sacrificio, son ideas que suenan bien, ¿sí? ¿Quieres que Dios te bendiga? Lee 10 salmos cada día. Suena bien, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo leer 10 salmos? ¿Quieres que en verdad Dios te bendiga? Ora 4 horas diarias. Empieza desde las 4 de la mañana y vas a ver cómo Dios te empieza a bendecir. Entonces, pues eso suena bien, pero ya sería un evangelio de obras. Y la Biblia dice que no es por obras. A los Gálatas les dijo, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer obras? ¿Por leer 10 veces la Biblia en un año? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Las maravillas que hizo el Señor entre ustedes, ¿cómo fue? ¿Por hacer obras o por el oír con fe? Por el oír con fe. ¿Ven? Ahí ya alguien tiene que estar equivocado. Y me temo que Dios no. Entonces, ¿quién es el equivocado? Pues todos los filósofos, ¿sí? Los que sacan sus ideas, que se apartan de la verdad del oído. Y uno de esos, de los típicos de estos siglo XXI es el G12, Uy, esos inventan hasta lo que no. Es las herejías, es el sistema herético más agresivo del siglo XXI. ¿Por qué más agresivo? Y lo peor que ha entrado a la iglesia, porque se ha penetrado las iglesias cristianas. El mormonismo no, ni los de la luz del mundo tampoco, ellos ya están. Los testigos tampoco, ¿entienden? Pero el sistema G12, que es un sistema de enseñanzas heréticas, maldiciones generacionales, prosperidad, confesión positiva, pura filosofía, hermanos, pura hueca sutileza que agrede el sacrificio de Cristo. A ver, escriban sus pecados, ahora cuélguenlos, clávenlos ahí en la cruz y ponen la cruz, ¿verdad? Y luego la queman y luego dicen, ya tus pecados son perdonados. Y el que piensa poquito dice, ¿qué no se me lo borraron cuando me convertí? Entonces le dice al pastor, va y le dice, oiga pastor, ¿pero qué nuestros pecados ya no fueron perdonados cuando nos convertimos? Usted cállese, es un simbolismo, ¿no? Pero ya los simbolismos quedaron atrás. Ya nuestra realidad es Cristo. ¿Qué tengo que andar repitiendo lo que Cristo ya hizo en la cruz? No, pues esta es la visión, y si no estoy de acuerdo con la visión, usted no cabe en la visión y váyase. La visión, ¿qué es la visión? De un marihuano allí que quién sabe qué fumó. No, ustedes dirán, no, ¿y por qué tan agresivo? Así, derribando argumentos y violentamente. Ese es de gente que de plano así, algo fumó, que me salí del cuerpo y viajé y Dios me reveló la visión de los 12.
Fíjense, estaba leyendo anoche que hay 7 sellos, 7 ángeles, 7 copas. ¿Por qué no fue 7? Ay, ya recibí una revelación. Ya no es de los 12, menos, ya somos los 7. Puro rollo, ¿se entienden? Pero en fin, Pablo les dice, no se dejen engañar por medio de filosofías huecas, sutilezas. Y Pablo menciona en el versículo 8 mismo 2 fuentes de donde provienen las filosofías y las huecas sutilezas. Hay 2 fuentes de donde vienen. Una está en el versículo 8, según las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Aquí la palabra tradiciones en el griego significa algo que se transmite de persona a persona. Eso es una tradición, algo, tradición oral, algo que se transmite de persona en persona, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien haya recibido y creído algo que le fue transmitido, no significa que es verdad. Nada más acuérdate de tu abuelita. A ella le transmitieron sus abuelos su tradición religiosa, ¿entienden? Todas sus fábulas acerca de San Martín de Porres y de tantas cosas. Entonces, eso te lo transmitieron a ti también. ¿Ves? Entonces tú te conviertes y tu mamá te dice, pero ¿y dónde dejas lo que nos enseñó mi tatarabuelita? Es que ella, mi bisabuelita. Y entonces llegan hasta quién sabe quién, hacen su genealogía y llegan hasta quién sabe quién. Ellos nos enseñaron así, tú vas a traicionar eso. Tradiciones de los hombres, o sea, y la tradición oral nada más la podemos comprobar ahorita con el juego ese del teléfono descompuesto. Empezamos aquí diciendo algo, empezamos diciendo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo y acá termino diciendo que las Chivas. Sí, no, se tuerce todo. ¿Han jugado ese, no? Ahora en los fines del año ahí con la familia jugamos, nos dimos una divertida porque qué tremendo es el asunto. Y yo era el que iniciaba las frases, o sea, yo iniciaba el pensamiento, ¿no? Era así, y estaban todos los familiares, los sobrinitos, los primos, todos así. Bueno, el pensamiento es este, y yo decía una cosa, ¿verdad? Y tenía alguien aquí que certificaba lo que yo había dicho, ¿verdad? Entonces corría, ya cuando llegaba acá, imagínate, confiar en la tradición oral. Sin embargo, se sigue dando. No sé cuántos recuerdan un muchacho que se pasó de listo, que estafó a muchos, que había atrapado una hada madrina. Eso, mira, la primera vez que lo pasaron, los del 13, yo lo vi en el canal 13, ellos se la estaban creyendo. Yo dije, no puede ser, sí, que no sé qué. Y ya cuando empezaron a investigar y todo, no, parece como que es un fraude. Y entrevistaron al que la había atrapado, ¿verdad? ¿Sí la vieron? ¿Supieron de eso? Y ahí estaba la monita, ¿verdad? Sí. Y las vendían ahí en el baratillo. Y que la había atrapado. Y dice, no. Y la gente llegó a verla, la hada madrina, que la tenía ahí como atrapada en algo, ¿no? Y les bajó una lana. Dice, no, yo la agarré volando. ¿Quién sabe qué dijo? Y te dices, no puede ser, no puede. Y ahí está, un montón de gente. Y bueno, ya ni qué decir que la Virgen de la tortilla, que la Virgen del árbol, que la Virgen del microondas, que la Virgen de la taza del baño, que la ay Dios. Y todo se va transmitiendo así, según las tradiciones de los hombres, dice. Fíjate qué tremendo. Mira, muchas tradiciones solo han servido para perpetuar el error. Les voy a poner un ejemplo, miren. El limbo, ¿han oído del limbo? Bueno, en el año 593 de nuestra era, el Papa Gregorio I estableció como dogma de la Iglesia Católica el limbo. En el año 593, bueno, en el año 2007, el fallecido Papa Juan Pablo II dijo que el limbo no existía. No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿No se acuerdan? Pues eso fue divulgado.
Esto significa que el engaño y el fraude duró 1414 años hasta el 2007. 1414 años la gente creyendo en el limbo. ¿Y cómo le sacaron a la gente dinero? Con la onda de que si tú traes, sales del limbo. Fíjate nomás. Entonces, en un arranque así como de querer arreglar un poquito, el Papa Juan Pablo II dijo, no, pues fue un invento, no existe el limbo, en fin, no, ya queda descartado. Y muchos dijeron, ¡ay, qué tremendo! Va a reformar la iglesia. Lo envenenan al Señor ese. No, es que es un sistema ya, en fin. Bueno. Entonces Pablo, vámonos sobre el final. Está mencionando dos fuentes de donde provienen las filosofías y las huecas sutilezas. ¿Cuál es una? Según las tradiciones de los hombres, y en el mismo versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo. Aquí rudimentos del mundo, en el griego, es una palabra que habla de algo que va en serie, o sea, así como 1, 2, 3, 4. Y fíjate qué tremendo, habla de pensamientos humanos que parecen ordenados, que parecen sabios, ¿sí? Eso significa rudimentos del mundo, pensamientos. Tú escuchas, por ejemplo, a los filósofos de este siglo, los motivadores que se han metido a las iglesias, ¿no? Los oyes hablar del éxito, de la prosperidad, y te dicen cosas como, agarran versículos, los tuercen, ¿verdad? Dios hizo pobre para hacernos ricos. Entonces, y luego lo ligan con que somos reyes. ¿Cómo vive un rey? Entonces todos dicen, pues en un palacio. Pues sí, vean a los reyes de España y vean a los reyes de Inglaterra y de Bélgica. ¿Y qué somos? Reyes. ¿Y cómo debemos de vivir? Como reyes. Entonces ser pobre es maldición. Ahora, para fin de llegar a vivir como rey, tienes que sembrar. Fíjate cómo te la ponen, ¿verdad? Porque conforme a lo que das es como te viene la prosperidad. Y ahí es donde te bajan todo. Pero todo un sistema diabólico, hermanos. Todo un sistema de demonios. Todo eso. Y son pensamientos que parecen ordenados. Fíjate. Eso significa rudimentos del mundo. Pero que en realidad cuando todos esos rudimentos, esos razonamientos que parecen ordenados, los comparas con la Biblia, te das cuenta que es un engaño. Porque mira lo que dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está ya la comparación, ¿sí? Lo que decía Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué significa cautivo? Da la idea de amarrado, así sujeto. A ver, ¿qué dijiste? Que Cristo te vende la salvación. A ver, ¿dónde sacaste eso? No, pues Dios me lo reveló. ¿De dónde lo sacaste? A ver, no, lo lleva sujeto ¿a dónde? ¡Zas! A la Biblia. ¿Qué dice aquí? Eso es llevar sujeto. Entonces aquí toda filosofía hueca según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, no según su obra, no según lo que Él dijo que Él era, no según lo que dice la Biblia que Él dijo o que Él hizo. Eso significa no según Cristo, no según su divinidad, etcétera. Y termina diciendo en el versículo 9, porque en Él, o sea en Cristo, aquí remata Pablo, ¿sí? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces no me vengas con que me quieres rebajar a Cristo de que es un ángel, es un ser creado, es un no sé qué, y que le faltó algo a su sacrificio, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo, hermanos, el 2:9, es uno de los textos más contundentes sobre la divinidad de Jesús, ¿sí? Y su total suficiencia
de su sacrificio y su perfección su perfección en la obra de Cristo que hizo en la cruz. Cuando dijo consumado es, ahí se terminó, ¿entienden? Está completo todo, no les hace falta nada. Nada más es por fe que nosotros nos apropiamos. Aquí la palabra plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud significa totalidad. O sea, no es una porción de la divinidad, ¿entienden? Sino es la totalidad en esencia, como dice el credo de los apóstoles, ¿verdad? Hablando de Jesús, de la misma sustancia que el Padre. ¿Se acuerdan de el credo llamado de los apóstoles? Que es una declaración atribuida es una como conjunción de la fe. El problema es que como la Iglesia Católica lo rezan, se cree que pues es algo católico, pues es de los primeros cristianos. ¿Cómo dice el credo? A ver, ¿se acuerdan? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y luego ya ahí va describiendo, y luego habla del Hijo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Amén. Amén. Oigan, fíjense qué tremendo es el credo, y nos lo sabíamos de machetito, ¿verdad? Todavía me acuerdo, pero no lo entendíamos. ¿Verdad? No lo entendíamos. Porque no teníamos, no estábamos convertidos. Entonces dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es totalidad. Esta palabra enfatiza la naturaleza de Dios con todos sus atributos. Eso estaba en Cristo, eso era Cristo. En otras palabras, para sintetizar, él era omnitodo, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Por eso el versículo 10, ahí está, el centro de la epístola. ¿Y vosotros estáis qué? Ahí está, ¿qué te falta? No, ayer alguien me decía, alguien que anda ahí en pecados bien feos, y se le disciplinó y todo, dice, no, es que no puedo superar eso, y se le insiste, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Sí, pero no puedo dejar eso. Unos pecados, no voy a ser específico, pero luego dice, pero estoy considerando la posibilidad de ir con el psicólogo. No, pues ve con el psicólogo. Pues si ya no crees lo que Dios te está diciendo y lo que Él te ofrece, que en Él encuentras libertad de la esclavitud de tu pecado, pues ve con el psicólogo. Pues eso quieres, ve con el psicólogo. Ahora el psicólogo te va a decir que tú eres consecuencia de las circunstancias. Entonces ya no te vas a sentir culpable. ¿Y de qué te arrepientes? No, pues ve al psicólogo. Entonces, fíjate, yo he escuchado a pastores recomendando psicólogos. Y lo peor que se puede hacer es meter la psicología en la enseñanza bíblica y suplantarla por la palabra de Dios. Entonces eso es una aberración, hermano. Es una hueca sutileza, es un fraude espiritual, es un engaño vil. Pero Pablo dice, y vosotros estáis completos en él, nada les falta en cuanto a su salvación. Su redención está consumada, todo. Estamos completos en Cristo, no necesitamos nada. En Jesús encontramos todo lo que el ser humano necesita. En Juan 1:16, no lo busquen, Juan 1:16 y 17, Evangelio de Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hablando de Jesús. Entonces terminamos. Tenemos salvación completa. Tú eres totalmente salvo el día que te arrepentiste, ¿sí o no? Entonces, ¿qué onda con las maldiciones generacionales? Es una agresión, es un logismo, es un argumento que dice, falso, que dice que después de la salvación ahora te tienen que liberar porque vienes arrastrando las consecuencias de que tu abuelita era bruja.
Entonces hay maldiciones que te siguen, entonces tienes que romperlas. ¿Que no se rompieron cuando fuiste trasladado de las tinieblas a la luz de Jesús, cuando te convertiste? Entonces esos los sometes a la palabra de Dios. Falsa doctrina, porque está agrediendo, está haciendo incompleto el sacrificio de Cristo, te falta liberación. Y el G2 es experto en eso. Se los llevan a los encuentros y a todos los pasan por liberación. ¿Ah? Pero la Biblia dice que tenemos salvación completa, comunión completa, nada impide. La sangre de Cristo nos acercó. Espiritualmente estamos completos. Nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares en Cristo. No necesitamos filosofías humanas, ni psicología, ni huecas sutilezas de pensamientos fraudulentos de gente sabia, mundana. No necesitamos tradiciones estériles. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo. Y termina el versículo 2:10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, está por encima de todo. Y eso ya lo explicamos en las clases pasadas. ¿Así es que a alguien le falta algo? ¿Alguien puede decir, es que Dios no me quiere, me falta algo? No, estamos completos. Lo que falta es profundizar en el conocimiento de las riquezas de Cristo. Amén. Pues respiren hondo y dijéranlo, porque este fue un filetito. Bueno, nos vemos en la próxima.